Germán, ¿cómo estás? Bueno, paso a explicarte la resolución de mi trabajo final. En este caso me enfoqué más en Estados Unidos y Europa, o sea, análisis de indicadores, que creo que, bueno, que la última vez no había explayado tanto en eso, así que bueno, intenté darle una lógica de este estilo tanto a mi trabajo como bueno, ahora la explicación que voy a dar. Así que bueno, empezando por la noticia más importante, obviamente es la guerra en Medio Oriente, con el cierre del estrecho de Hormuz y, bueno, desde mi punto de vista, eh, esto afecta a Estados Unidos, obviamente desde un punto de vista inflacionario, vía costos, también Europa, obviamente, pero desde mi punto de vista tiene mayor incidencia en Europa por ser eh, una economía energéticamente importadora. Entonces, ahora voy a analizar los indicadores, pero desde mi punto de vista eh, tiene mayor fragilidad estructural de cara al shock que amplifica, digamos, para el caso europeo. Así bueno, empezando por Estados Unidos, la parte de crecimiento económico, analizando el PBI. Estados Unidos, cuando analicé el trabajo, estaba en 0,7% en lo que era el cuarto trimestre de 2025 versus un 0,2% para Europa. Entonces, bueno, ahí vemos, por ejemplo, en relación a valores absolutos, em, un mayor crecimiento en la economía norteamericana interanual versus la economía europea. Si uno mira la serie también, es como que es un factor que se repite. O sea, Europa tiene mayores problemas estructurales a nivel de crecimiento, atribuidos a varios factores como envejecimiento poblacional, pérdida de productividad, y ahora también se suma a lo que pasó el año pasado con el tema de los aranceles económicos, que Europa también ha sido una de las más afectadas porque aunque pegó una reversión, o sea, desde el día que se anunciaron los aranceles respecto a los valores que eran enormes, terminó en valores mucho más bajos para el cierre de 2025, pero sin duda que son aranceles que quedaron, entonces eso afecta a la economía europea. Entonces, desde un punto de vista de crecimiento, para mí la economía estadounidense es mucho más sólida, que lo viene mostrando en la serie. Si uno analiza, por ejemplo, el año pasado, el efecto de los aranceles económicos igual estuvo, aunque al principio subió mucho igual por el tema para anticiparse a lo que esperaban como un shock de enfriamiento económico, pero después, viendo el análisis de Estados Unidos, por ser una economía muy resiliente en términos de crecimiento, versus la economía europea que mantiene como una neutralidad hace mucho tiempo, en valores bastante bajos, mostrando estancamiento desde un punto de vista del crecimiento. Bueno, analizando la inflación, que es acá donde me quiero detener un poco más, si analizamos los valores, Estados Unidos pasó de un CPI general de 2,4 a un 2,7 desde febrero a marzo, pero gran parte, y esto es como una de las anclas de mi view, es componente energético. O sea, si uno analiza la variación energética, o sea, en el mismo periodo de febrero a marzo, pasó de un -1 a 10,9. O sea, una variación como el 12% en puntos porcentuales. Pero la inflación subyacente, o sea, la core, pasó de 2,5 a 2,6. O sea, solo varió 0,1%. Y si analizamos Europa, pasa exactamente el mismo fenómeno. Los números eran la inflación general era de 1,9 pasó a 2,6. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, igual que tuvo mayor efecto inflacionario en Europa, ¿no? Por ejemplo, que, con lo que decía antes de que tuvo mayor impacto en la zona de euro. Pero la inflación subyacente pasó de 2,4 a 2,3, incluso bajó 0,1%. Entonces, si sacamos lo que es componente energía y alimentos, vemos que la inflación núcleo se mantiene en valores estables. Entonces, si uno analiza, digamos, el efecto del shock, es meramente energético. O sea, en Europa, estoy pensando el valor, era menos 3,1 a 5,1. Un poco menos que en Estados Unidos, pero justamente el impacto de inflación fue mayor. Eh, así que, así que bueno, ahí vemos, por ejemplo, que esto, lo que uno puede sacar como conclusión, es que gran parte de la inflación que tiene el aumento de la inflación es vía el shock geopolítico por el componente energético y que en caso de una normalización, esa inflación también tendría a revertirse, eh, dado que la inflación núcleo se mantuvo estable. Bueno, analizando lo que es tasa de desempleo, bueno, tanto Estados Unidos como la zona de euro se mantienen en valores relativamente bajos, pero uno de los índices como alarmantes, llamémoslo así, de Estados Unidos es la tasa de contratación,
que está en niveles bajísimos, al nivel de la crisis financiera del 2008. Entonces, lo que muestra esto es una contención en el mercado laboral, en donde no es que está cayendo, no está habiendo despidos masivos, pero sí está habiendo no está habiendo contrataciones. Entonces podríamos llamar de esto, digamos, de un punto de vista tanto del laboral como el inflacionario. Podemos decir que esto es como un proceso estanflacionario, desde mi punto de vista transitorio. Pero bueno, esta es como la situación a nivel de indicadores, de los principales indicadores para Estados Unidos y Europa. Y bueno, analizando las políticas monetarias de tanto Estados Unidos como la zona euro, vemos que están en una política muy de esperar y ver. Mantuvieron la tasa de referencia, Estados Unidos la mantuvo en 3,50, en 3,75%, y el Banco Central Europeo la tiene en 2%. Pero bueno, están manteniendo esa neutralidad, en el caso de Estados Unidos restrictiva, esperando ver los efectos de los impactos del shock geopolítico, justamente analizando si esto tiene efectos de lo que yo llamo efectos de segundo orden, que como analicé antes, eso no se ha visto. O sea, cuando yo analicé esto, trabajo obviamente en abril, los indicadores muestran que no se ha trasladado a lo que es salarios, y entonces el impacto y servicios, perdón, quería decir eso, en salarios y servicios. Entonces, no se ha trasladado, y entonces los efectos de segundo orden no están puestos, digamos, en la inflación. Con lo cual, obviamente esto depende también de la longitud de la resolución del conflicto, ¿no? Si es que cuánto se extiende, ¿no? Obviamente esos efectos de segundo orden sí pueden llegar. Obviamente cuando analicé esto fue prácticamente los efectos instantáneos, y obviamente todavía está en una duración de todavía no tan extendida como la sabemos a día de hoy, que se ha extendido todavía el conflicto, pero sin duda que yo por lo menos analizo, ahí si me adentro un poco al view, una normalización del conflicto. Ahora después lo detallo más en el view, pero bueno, esta es como una de las anclas del posicionamiento. Con respecto a la curva de rendimientos, bueno, aumentó la parte corta y la parte larga de la curva, sobre todo aumentó la parte larga de la curva. En ese sentido sí, es como que para mí tiene mucho shock geopolítico, porque bueno, ha pegado un gran salto. En el momento que inicié estaba en 4,91, después siguió subiendo. Y entonces, bueno, desde mi punto de vista esto va a ser también una parte estratégica para la parte de posicionamiento, de cara a que para mí ha subido mucho, en exceso, la parte larga de la curva. Y bueno, la parte corta también ha subido por el tema de búsqueda de liquidez de corto plazo, o sea, liquidez inmediata. Entonces ahí eso, por ejemplo, impacta a nivel de fortalecimiento del dólar, donde bueno, obviamente se ha apreciado respecto a las otras monedas. Y bueno, eso con respecto a la parte de la curva de rendimientos. Y analizando ya un poco más los mercados, bueno, obviamente el precio del petróleo voló, está por arriba de los $100. Y ahí está el encadenamiento, digamos, con los efectos estos inflacionarios de primer y segundo orden, que desde mi punto de vista el segundo orden no llegó, y en caso de resolución del conflicto obviamente se tendría a revertir esa situación justamente por la baja en la inflación, que al perder ese componente energético y volver a valores normales, se perdería y bajaría la inflación. En lo que sí, por lo menos, uno de los puntos también que dije en el trabajo es que si uno analiza los break-evens de los tips a 5 y 10 años, se ven valores de entre el 2,3 y el 2,5%. Entonces, por lo menos en ese sector no se está viendo que se esté priceando una suba de inflación de largo plazo. Pero bueno, también el oro, por ejemplo, si analizamos el oro, tuvo caída en la parte de concentración del conflicto, y esto mostró también una debilidad como cobertura, que por ahí siempre se habla de que el oro es un hedge, pero bueno, en escenarios por ahí de conflicto bélicos medianamente de un tamaño intermedio, ya se vende, y también es como que se busca solo liquidez en el dólar. Entonces también hubo ventas masivas de oro. Entonces bueno, también vimos eso digamos, en la parte del conflicto. Y bueno, analizando el VIX, estaba en 23
cuando hice el trabajo, superando la barrera de los 20, que es como un punto donde empieza como el pánico, pero si uno lo compara con valores de crisis de 2008, que estuvo como en 80 puntos, también no se está apareciendo ahí una cobertura de un conflicto que se vaya a extender muchísimo tiempo. Entonces, bueno, básicamente estos son como los indicadores, tanto inflación, los break-evens de los tips, el VIX, que no está volando tampoco. Sí, obviamente está un poco cargado, pero no está en valores absurdos. Entonces, son los que yo me agarro para decir este conflicto a nivel de precios tiene resolución, digamos, en el corto plazo. Bueno, ya de cara al view, bueno, obviamente ya lo anticipé un poco, pero este view, normalización del conflicto y de la situación de mercados financieros, obviamente tiende a volver la, la búsqueda de activos de mayor riesgo, depreciación del dólar, dado que obviamente para mí también gran parte de la apreciación que tuvo el dólar es debido a este shock y no por características propias endógenas de Estados Unidos, más allá de que tiene una economía, como dije, resiliente, pero la política monetaria venía con recortes de tasas y miramos el 2025, entonces si extrapoláramos un escenario de normalización, bueno, para mí la política monetaria tendería a bajar tasas nuevamente, así que yo por lo menos en el view coloqué un recorte de tasas esperado para el último trimestre del año. Y bueno, las implicancias que esto tiene, bueno, y un poco la resolución de la guerra a nivel técnico, porque me parece que no creo que Estados Unidos quiera seguir extendiendo el conflicto desde un punto de vista de gasto en defensa, y tampoco desde el lado iraní mantener una guerra con Estados Unidos por mucho tiempo no creo que sea rentable. Entonces, desde un punto de vista de simplemente de impacto económico, yo creo que hay razones para pensar que una resolución del conflicto, obviamente que ha sido más largo ya a este punto de lo que uno hubiera pensado, pero sin duda que yo no creo que se siga extendiendo mucho más. Y también si uno mira la historia, los conflictos también, bueno, por ahí salvando el de Ucrania y Rusia, también tiene una resolución medianamente en un margen acotado de tiempo. Sobre todo, y bueno, y un análisis político también. Hay elecciones este año, así que yo no creo que se quiera llegar a una guerra muy cercano o incluso transitando, ¿no? Una votación. Entonces, bueno, esas son las razones que, desde mi punto de vista, también suman al tema de la resolución del conflicto en un corto periodo de tiempo. Yendo a, bueno, analizando los mercados, los impactos, la parte corta de la curva, bueno, espero una baja y también la parte larga de la curva, sobre todo la parte larga de la curva, porque como dije, para mí, desde mi punto de vista, analizando los números, tiene mucho riesgo geopolítico, entonces espero una baja en la parte larga. Y eso lo voy a aprovechar para el posicionamiento en TLT, pero bueno, eso lo voy a explicar en el posicionamiento. Entonces, bueno, la normalidad, vuelta a la normalidad con respecto a la parte de la curva de rendimientos. Después, la parte de crédito, de riesgo de créditos soberanos, bueno, eso sí, quizás no lo dije en el diagnóstico, pero bueno, aumentaron, digamos, los credit default swaps, obviamente, tanto en G7 como en emergentes, que obviamente aumenta el efecto del shock en los mercados emergentes, debido obviamente a las características que tienen propiamente las economías emergentes, de que no tienen un mercado de capitales tan profundo, menor liquidez, entonces, bueno, obviamente se amplifica el shock. Y entonces, bueno, una vuelta a la normalidad tendería a revertir ese aumento en el riesgo de crédito soberano que estuvo en aumento debido al shock. Así que eso, y después, bueno, con las monedas del G7, bueno, obviamente un debilitamiento del dólar, en ese caso, vuelta a la reversión que tuvo, digamos, de la suba. Después, con respecto, analicé también el euro. Bueno, como dije, la economía europea tiene como problemas estructurales, tiene un crecimiento acotado y también, creo que lo nombré también, o sea, tiene problemas de productividad, envejecimiento poblacional y el tema de la guerra, desde mi punto de vista, sí va a generar efectos de segundo orden por ahí mayores debido a la incidencia de
de importador de energía que ha sido un efecto mayor en donde ha cargado más la inflación, pasando de 1,9 a 2,6, la inflación estadounidense aumentó en menor proporción. Entonces, bueno, para mí el efecto europeo va a ser mayor, entonces espero una apreciación del euro respecto al dólar, pero obviamente acotada. Después, con respecto al yen, bueno, el Banco Central de Japón está teniendo una normalización de la tasa, debido a que, bueno, por muchos años tuvo la tasa de interés muy baja, y entonces hoy en día, bueno, ha traído un poco de problemas a la economía japonesa, entonces hoy en día se está intentando volver, tiene un poco de limitaciones igual por temas de deuda, con el tema de subir tanto la tasa, pero, pero bueno, es algo que está intentando hacer la economía japonesa, entonces bueno, también espero ahí una apreciación del yen. Con respecto a las monedas de emergentes, bueno, como dije, la vuelta a normalidad, bueno, apreciaría tanto el yuan chino, ya inicié el yuan chino, como el real brasileño. Desde mi punto de vista, el real brasileño en mayor proporción que el yuan chino, porque el yuan chino tiene algunos problemas estructurales todavía desde el sector inmobiliario que todavía no han sido subsanados del todo, entonces, bueno, el gobierno constantemente intenta colocar estímulos selectivos, desde mi punto de vista, o sea, la economía china tiene crecimiento, también tiene balanza comercial positiva, pero la más sólida en ese aspecto de apreciación de monedas es sin duda Brasil para mí, porque, bueno, además de tener una balanza comercial también superavitaria, los commodities de agroexportador tuvo una muy buena cosecha, entonces es como que en ese sentido esta normalización de los flujos logísticos tienden a, digamos, a volver a la normalidad donde el mercado brasileño es fuerte y también tiene indicadores económicos bastante sólidos, tanto a nivel de tasa de crecimiento, inflación y tasa de desempleo también en mínimos, así que, así bueno, desde mi punto de vista el real brasileño sí se puede apreciar más que el yuan chino, pero bueno, ambas monedas esperando apreciación. Y bueno, estoy pensando, sin falta algo más. Bueno, a nivel commodities, bueno, obviamente una baja en el precio del petróleo, yo lo puse en $75. Una suba esperada del oro, como dije, dado la baja que tuvo, bueno, una vuelta también acotada igual porque el año pasado era muy fuerte, pero bueno, ha corregido el oro, entonces desde mi punto de vista hay upside para el oro. Y eso con respecto al mercado de commodities. Y bueno, ya ahora de cada posicionamiento, yo puse SPY y QQQ, 10% cada uno. Bueno, el SPY siendo ancla clásica de un portafolio y también para el modelo que hicimos de hedging. Entonces, bueno, 10% y después QQQ 10% también para mayor beta y también porque a mí me gusta el sector tecnológico y gran parte del portafolio también lo pensé así. Entonces, bueno, una forma de apostar, obviamente tiene mayor ponderación de empresas tecnológicas el Nasdaq, entonces, bueno, por esa razón, 10% y 10% a cada uno, y obviamente pues esperábamos un rally del equity norteamericano. Después puse semiconductores, SMH, porque justamente me gusta la inteligencia artificial, desde mi punto de vista va a seguir subiendo, no a niveles exponenciales quizás de lo que fue años anteriores, pero sin duda que es un sector que para mí sigue sólido y yo creo que es sigue siendo todavía la nueva tendencia y gran parte de la alimentación hacia inteligencia artificial es vía semiconductores por el tema de la creación de chips, pero también tiene aplicaciones tecnológicas en otros aspectos, o sea, en otros sectores. Entonces, si uno analiza el tema de la demanda por semiconductores, es absoluto, o sea, tienen ventas hasta 2028 completamente con compromisos de venta. Entonces es como que incluso pasó de ser un sector cíclico ya a algo como que incluso, aunque el conflicto no se resuelva, o sea, en el tiempo esperado, ¿no? Y más allá de los vaivenes económicos, para mí son los sectores más sólidos para estar posicionados debido a este fundamental de tanta demanda por los semiconductores. Bueno, después emergentes, porque emergentes, bueno, justamente esperando apreciación de las monedas y eh, también a nivel de que, bueno, cuando se normaliza el tema de los flujos financieros, van a buscar activos de mayor riesgo y entonces, bueno, se puede favorecer tanto justamente Brasil como la economía china. Entonces, bueno, 7,5% en cada uno de los bloques emergentes, o sea, en el bloque emergente, perdón. Y eso que dije de la apreciación de monedas, por esa razón es que en el modelo no coloqué cobertura vía futuros de monedas, porque
esos activos tienen riesgo cambiario, pero dado que espero apreciación no me parece que tenga que cubrir con futuros. Además de que, por ejemplo, para Brasil el costo del carry es muy alto, entonces, digamos, ya analizar los números es como que el P&L se me redució muchísimo, entonces no me pareció una buena estrategia. Entonces, en ese aspecto fui sin cobertura tanto en el FXI de China como en el OLS de Brasil. Después, bueno, como ya anticipé creo que varias veces en el video, TLT, la parte larga 5%, también porque desde mi punto de vista tiene un floor dado los problemas estructurales de largo plazo estadounidenses, en el sentido de niveles de deuda sobre el PBI y déficit fiscal elevado. Entonces hay un piso, digamos, o sea, desde mi punto de vista igual debería mantener valores altos, pero dado el riesgo geopolítico cargado que estuve explicando, bueno, espero esa compresión, entonces ahí está el posicionamiento táctico en TLT. Y GLD también, como dije, también una espera de upside, pero también acotado porque ha pegado mucha suba en respecto al año pasado. O sea, el año pasado rally muy fuerte, entonces tampoco se espera un rally explosivo del oro, pero sí dado que tuvo correcciones, se espera también. Entonces un posicionamiento técnico en GLD. Después puse sectores que me parecen interesantes, como la energía nuclear, un ticker que se llama URA. Dado que tanto, y esto pasa tanto, ahora voy a hablar también de tierras raras, hay como el gobierno norteamericano está poniendo capital para este tipo de proyectos, tanto en energía nuclear como en tierras raras. Energía nuclear, por ejemplo, con acuerdos como con Apple, en donde se está apostando por el tema del consumo energético que tienen los modelos de inteligencia artificial. Nuevamente volvemos a la IA. La IA necesita un suministro energético muy grande, entonces hoy en día se está apostando por esa tecnología, o sea, en proyectos de energía nuclear, porque la tecnología mejora muchísimo respecto a los proyectos en donde se pueden generar en menor cantidad de años respecto a los proyectos que se pueden hacer en el pasado. Y también es una energía limpia, entonces, bueno, es una, como característica tiene también como transición energética. Entonces, bueno, como dije, el gobierno está poniendo capital federal y eso hace que, bueno, uno espere upside en este tipo de sectores. Y con respecto a tierras raras pasa exactamente lo mismo. El tema es que China tiene el 60% de la producción y refinación y producción de este tipo de elementos, que no es que sean raras, pero no es porque sean escasos, sino porque tienen un know-how complejo con el tema de la producción y el tratamiento, que lo tiene China y no lo tiene Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, justamente al ver que esto es una debilidad geopolítica, está poniendo dinero del gobierno en este tipo de proyectos. Y entonces también, bueno, pero upside en tierras raras. Y por último, un sector, siempre me gusta colocar un sector especulativo, puse robótica, porque creo que los robots mejoran muchísimo y ya estamos viendo avances muy grandes en este sentido, sobre todo en China. Entonces, bueno, puse un 5% en un ticker de robótica. Y bueno, explico un poco los números del hedge, la estrategia de hedging. El P&L, perdón, voy a hablar de retornos directamente. En los retornos esperados, cuando voy sin hedge, es del 8% para el base case y los valores que coloqué fueron un 6% esperado para el SPY, 15% de amplitud, básicamente agarrando el valor del VIX y semestralizándolo, y puse un downside en -4 y un upside sailing en 8%. Y bueno, eso dan los valores que iba a decir, el retorno con hedge es del 7%, va aproximadamente en unos randos, y sin hedge es del 8%. Así que bueno, ahí es como que para mí está una de las claves, donde digo, para el escenario más probable, básicamente estoy manteniendo los valores esperados, tanto con cobertura como sin cobertura, pero bueno, obviamente seguimos la parte de a la baja, estoy en valores de -12% si voy sin hedge y valores de -6% cuando voy con hedge. Entonces ahí, digamos, los puts hacen un trabajo y cubren una caída del 50% a la baja. Lo que sí tiene como contrapartida es que para la parte del escenario optimista, ahí sin hedge estoy en 27%, 28%, y para la parte
con hedge estoy en un 10%. Así bueno, hay una pérdida de upside bastante considerable, pero si ponía un upside más arriba, se me le da mucho el juego de las primas, entonces estos son los valores que calibré que me parecieron razonables. Así que, bueno, esa es la explicación de mi trabajo, Germán. Bueno, muchas gracias.